Muy buenas tardes a todos. Pues sí, el tiempo pasa rapidísimo. Hemos estado, mi esposa y yo, nuestra hija Salem, que nos ha acompañado en este viaje. Muy contentos con todos ustedes. Han sido así, los veo como pajaritos así, recibiendo toda la comida, como esponjitas, ¿verdad? Cuando pasamos aquí al frente de los que damos conferencia, nos damos cuenta del tipo de auditorio que estamos enfrentando. Y los he visto a todos ustedes muy hambrientos de la palabra de Dios. Y nos da muchísimo gusto que puedan ustedes mantener esta pasión por conocer a Dios, porque es la aventura más grande en la cual cualquier ser humano se puede aventurar. Y conocer a Dios es el placer más grande que podamos experimentar en nuestra alma y en nuestro corazón. Así que también queremos anunciarles que ahora en octubre, del 26 al 29 de octubre, de este año tenemos en la Riviera Maya, ahí donde está bien feo todo, Ahí en la Riviera Maya tenemos cada año, este año nos toca del 26 al 29 de octubre, nuestro seminario de matrimonios. Van más de 150 parejas, tenemos lunadas en la noche, el paquete está, verás, muy, muy barato, porque nos da un precio especial el Hotel Barceló, que es donde estamos teniendo las reuniones. Tenemos lunada en la noche, hay consagración de votos el domingo y la mayor parte de los matrimonios que estaban ya a punto casi de divorciarse, cuando asisten a estos seminarios, regresan como si fueran a su luna de miel otra vez. Así que es una bendición, como ustedes no se imaginan, pasar 3 días con conferencias bíblicas, jugamos en la alberca, hay hasta baile, así como lo oyeron, ¿verdad? Hay valses y todo. Porque el baile no es pecado, pecado es los bailes del mundo. El cine no es pecado, pecado es las películas del mundo. Así que tenemos que hacer la diferencia. Entonces tenemos una noche, ¿verdad?, romántica con las parejas. Bueno, está increíble estos seminarios. Pueden ustedes inscribirse, ya no hay muchos lugares, en nuestra página de internet. O aquí lo pueden solicitar con el pastor Francisco Méndez o escribiendo a Vida Nueva para Denver también.org. Muy bien, los que tengan su Biblia en esta noche, en esta tarde, la pueden abrir en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. En este capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a concluir este ciclo de conferencias con el día del juicio final. Así se titula esta conferencia, el día del juicio final. Para todos ustedes, los que no tengan mucho acercamiento a la Biblia o a las Sagradas Escrituras, quiero rápidamente ubicarlos en donde nos encontramos en el Apocalipsis capítulo 20. Ahorita aquí está la cruz, cuando Jesús murió y resucitó, y han pasado 2000 años aproximadamente de Cristo al siglo XXI, han pasado 2000 años, que se llama en la Biblia la dispensación o la época de la gracia de la iglesia. De acuerdo al programa profético de Dios que Él estableció en la Biblia, estamos a punto de que millones de personas desaparezcamos en fracciones de segundo de este mundo. Esta doctrina se llama en Primera de Corintios 15, 51 al 53 y Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, el arrebatamiento de la iglesia. O también comúnmente se le denomina el rapto de la iglesia. Después de que desaparezcamos y seamos transformados en cuestiones de segundos, millones de seres humanos, viene inmediatamente después 7 años que la Biblia le llama la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, o la gran tribulación, donde un hombre en Europa y el Medio Oriente se va a levantar, va a unificar a 5 naciones del Medio Oriente y a 5 naciones de Europa para formar una confederación política que va a ser dirigida por este hombre que la Biblia le llama de diversos nombres,
pero el principal es el anticristo. En el libro del Apocalipsis se le denomina la bestia. Entonces, este hombre, el anticristo, va a juntar 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa, y una vez que se forme esta confederación, él surge de acuerdo a Daniel capítulo 7. Muy bien, entonces al acabar estos 7 años que nosotros ya no estamos aquí, mientras estos 7 años pasan, en el cielo nosotros, los cristianos, vamos a enfrentar lo que dice Romanos 14:10. Yo no veo muchos que apunten porque creo que tienen buena memoria, ¿verdad? Romanos 14:10 y 1 de Corintios capítulo 3 del 10 al 16 se llama el tribunal de Jesucristo. O sea, mientras la gran tribulación está aquí en el mundo con el anticristo, la iglesia nos encontramos en el cielo, donde vamos a ser juzgados los cristianos, no por la salvación, sino por las obras que hicimos o dejamos de hacer, 2 de Corintios 5:10, mientras estábamos en el cuerpo. Porque nuestra salvación ya está asegurada en la cruz de Jesucristo. Dice Juan 5:29, cualquiera que oye mi palabra y crea el que me envió, y Juan 5:24, no vendrá condenación, no vendrá a juicio, mas ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, vamos a estar en el cielo siendo juzgados y vamos a ir a recibir las recompensas. Jesús habló que un vaso de agua que diéramos en su nombre nos sería recompensado. Muy bien, al acabar los 7 años de la tribulación, bajamos con Cristo, Zacarías capítulo 14, Apocalipsis capítulo 19, bajamos con Cristo al mundo a establecer, Apocalipsis 20 es donde estamos, su reino de 1000 años, prometido en 1 Samuel capítulo 7 al rey David y a Salomón. Durante 1000 años van a ser nuestras vacaciones, donde la tierra va a ser no transformada, restaurada, porque todavía en el reino de los 1000 años va a haber pecado, al final va a haber una rebelión, donde Satanás en este tiempo va a ser atado 1000 años, y al final es desatado, e inicia la última rebelión, y el último evento profético en el programa de Dios es el que vamos a tratar en esta tarde, que se llama el juicio final, que se encuentra en Apocalipsis 20, versículo 11 al versículo 15. Este evento o este juicio es el último que forma parte del programa profético de Dios. O sea, después de que acabe el milenio, todos los que rechazaron a Cristo, lo vamos a ver en este estudio, todas las personas que rechazaron desde Adán hasta nuestros días serán resucitados para presentarse en este juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Y ahí ellos van a escuchar el veredicto del juez cósmico del universo y de la humanidad para demostrarles Dios delante de sus santos ángeles y de nosotros que vamos a formar parte del gran jurado, porque serán lanzados eternamente al lago de fuego. Muy bien, al acabar el milenio y al terminar este juicio, Dios tiene que purificar el universo, porque entonces después de este juicio ya no va a haber pecado en el universo. Va a haber una purificación impresionante en el universo, y entonces Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Y entonces va a bajar la Nueva Jerusalén, que es una ciudad inmensamente grande, que va a estar aquí en este planeta, donde muchos de ustedes y nosotros vamos a habitar. Y después vamos a salir a otras galaxias que Dios va a formar, y vamos a formar parte del gobierno universal de Dios, donde la iglesia, tú y yo, que pertenecemos ahora al cuerpo de Cristo, seremos llamados a gobernar eternamente con el Hijo de Dios. Este programa es increíble porque ustedes saben que la Biblia todo tiene una preparación. Si tú quieres estudiar, primero vas a ir elementary school o a la escuela primaria, que son en México 6 años.
Después pasas a Junior High School o la secundaria. Es otra preparación. Tú no puedes entrar a la Junior High School sin antes estar en la primaria. Entonces ya que pasas Junior High, pasas a High School. Es otra preparación. ¿Para qué preparación? Para entrar a la universidad. Entonces todo en la vida es preparación. Y nosotros nos encontramos en este mundo en una preparación, porque antes de que Dios nos mande a gobernar las galaxias y el universo junto con Él, tú y yo necesitábamos ser probados. Necesitábamos ser preparados. Y a través de la vida que tú tienes y que yo tenga, estamos siendo preparados para gobernar en el futuro. Así que esta vida no tendría ningún sentido si no hubiera un propósito detrás por el cual tú naciste y yo nací. Tenemos un propósito y una realidad para vivir. No somos animales, somos agentes morales, responsables de nuestra vida, de nuestras acciones y de todas las decisiones que hayamos tomado en esta corta vida que Dios nos ha concedido. Entonces, vamos a introducirnos a este juicio final donde tú y yo ya no vamos a estar. Si es que tú tienes en esta mañana o en esta tarde a Jesucristo como tu Salvador. Dice el versículo 11, Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí notamos que en el tiempo en que este juicio se lleve a cabo, la tierra y el cielo que tú y yo conocemos actualmente va a desaparecer. Por eso sabemos que va a ser hasta el final del reino milenial. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Casi todos nosotros hemos visto programas de televisión donde se sorprende a la gente robando en los centros comerciales, con cámaras de videos, o a personas en aeropuertos tratando de introducir drogas, y que son capturados o capturadas gracias a las cámaras de video que ya en todas partes existen, y a estos modernos instrumentos de la tecnología moderna. Y esto es solamente una ilustración de que todos nosotros en esta vida, en tu vida y en mi vida, estamos siendo observados las 24 horas del día. Desde que tú naciste hasta el último suspiro que tengamos en este mundo, todititito nuestros días, nuestra vida, los meses, los fines de semana, las revistas que tú leíste, que yo leí, los programas de televisión, los pecados escondidos que nadie conoce de tu vida o de mi vida, etcétera, etcétera. Toda nuestra vida está siendo filmada por Dios. Y si nosotros tenemos ahorita cámaras que ni siquiera entendemos que lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, lo que está pasando ahorita en China, lo vemos en un programa de CNN o Fox News o otros medios de comunicación, y vemos que están continuamente guardando las computadoras millones de datos y de información, ¿cuánto más no podrá el Dios creador del universo almacenar la memoria de todos los habitantes que vivieron en este planeta? Este juicio, como dijimos, se va a llamar el juicio del gran trono blanco. Y vamos a ver en primer lugar quiénes son los participantes, quiénes van a estar en este juicio. Y vemos en Juan capítulo 5 que Dios le asignó a Jesucristo ser el juez
cuando Jesucristo regresara al mundo. Dice Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre, es Cristo hablando, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, versículo 30, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ordena, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos pues que en este juicio va a encontrarse Jesús, ya no como el Salvador, ya no como el león de la tribu de Judá, ya no como el Mesías. En este momento, todos los millones de personas que estén enfrente de este juicio, como acabamos de leer, estarán de pie. ¿Por qué estarán de pie? Porque en este momento ya nadie podrá hincarse ni decirle a Dios: ten misericordia de mí. En este juicio se acabó el amor de Dios. Escúchenme con mucho cuidado. Se acabó la gracia, se acabó la misericordia para aquellos que en el tiempo en que Dios nos concedió su gracia, su amor y su misericordia, la rechazaron. Por eso dice la Biblia: cuando oigas su voz, no te endurezcas. ¿Por qué? Porque no es cuando nosotros querramos. No, pues es que cuando llegue a los 50 años, a los 60 años, y vaya en la ambulancia, y vaya, la ambulancia, vamos al hospital, Jesucito mío, perdóname todos mis pecados, en el nombre del Padre y del Hijo de Dios, y saco mi estampita de Santadeo, y me dedico a ti. ¿Sabes una cosa? Te estás burlando de Dios, porque tú crees que es cuando tú quieres. Y en la Biblia hay un solo ejemplo de una sola persona que se arrepintió al morir. Una sola. El ladrón junto a la cruz. Un solo ejemplo, la Biblia nos muestra para que tengamos idea de que a la hora de la agonía y a la hora de estar en el hospital, casi nadie Dios le concede el arrepentimiento. Si antes lo rechazaste. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Dios te invita a que vengas a la cruz. El arrepentimiento Dios lo concede. No es cuando nosotros querramos, es cuando oímos que Él nos está llamando a venir a arrepentirnos por nuestros pecados. Ahora vamos a ver quiénes estarán presentes en este juicio. Dice Apocalipsis 20 en nuestro pasaje, versículo 12: vi a los muertos, grandes y pequeños. No significa altos y chaparritos, significa los más grandes, exaltados, reyes, príncipes de sangre azul, los Piruration, y los indígenas y los más iletrados, como decía Cantinflas, los letrados y los deslustrados. Así que en este juicio no va a haber ahí clases sociales, color de piel, no va a haber nadie absolutamente. Todas estas personas, los no creyentes, cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida. En este juicio, repito, nosotros ya no vamos a estar aquí, porque cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, en ese momento Él en la cruz pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Pero aquellos que le rechazaron y que no quisieron aceptar el pago que Dios nos ofrece, ahora que estás vivo, en esta tarde que estás vivo, con salud, con tus capacidades cognitivas e intelectuales y mentales completamente lúcidas, si tú no aceptas este regalo en esta tarde, será tal vez demasiado tarde el día de mañana. Hoy es el día aceptable, hoy es cuando Dios te dice: ven y arrepiéntate de tus pecados. En segundo lugar, ¿qué propósitos tendrá Dios con este juicio al final del tiempo? En primer lugar, purgar el universo, como ya lo vimos.
Después de este juicio final, el pecado será purgado completamente. Ya no va a haber en el universo, Satanás será atado completamente, será lanzado al lago del fuego, el anticristo también, el falso profeta, todos los que rechazaron a Dios. El universo será limpio completamente como Dios al principio lo creó. En segundo lugar, para vindicar la justicia de Dios. Muchas personas creen que los juicios de Dios son arbitrarios o que son injustos. Una vez mi esposa y yo nos encontrábamos en Jerusalén. Cuando íbamos allá, hace 4 o 5 años, un grupo de personas, éramos como 300 personas que llevamos de México y de otros lugares, y estábamos en el Museo del Holocausto, mi esposa y yo, y en el Museo del Holocausto te muestran todo lo que los nazis hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y estaba yo parado cuando vi a un judío, supe que era judío por la kipá que traía aquí, que estaba como con lágrimas viendo una pantalla y estaba hablando en inglés con otro judío y estaba diciendo, es que yo pienso que ¿dónde estaba Dios en el Holocausto? Cuando Hitler mató a 6 millones de judíos, le estaba preguntando ¿dónde estaba Dios? Y entonces el otro le contestó, yo por eso no creo en Dios. Porque ¿dónde estaba Dios en el Holocausto? ¿Por qué permitió matar a 6 millones de judíos? Entonces yo oí esta conversación, me acerqué a esta pareja, eran 2 varones ya grandes de edad, y les dije, ¿me permiten ustedes darles algún comentario? Se voltearon y me vieron y me dijeron, adelante. Y le dije, ¿sabe una cosa? Es muy importante creer en Dios, porque ustedes, como la conversación que acabo de oír, no tienen ninguna esperanza de la justicia divina. Y entonces todos estos nazis, estos sinvergüenzas, estos monstruos que hicieron y devastaron, ¿verdad?, millones de personas, nunca serán castigadas. Qué lindos, ¿verdad? Vivieron y se divirtieron y gozaron y acabó la Segunda Guerra Mundial, se murieron y ninguno fue juzgado ya. Entonces, pero si existe Dios, les dije, los familiares de ustedes que murieron en ese holocausto van a volver a vivir y van a ser juzgados esos nazis. Y esta es la esperanza que Dios nos da en la Torah, les dije, en la Biblia de ellos, la Torah, o sea, la ley. Entonces se voltearon a ver a uno al otro y le dije, y ahora los grupos de ISIS, estos monstruos que ya no son ni siquiera terroristas, son engendros del infierno, que ya no tienen ni siquiera el derecho de vivir cortándole la cabeza a las gentes, pateando cabezas a los niños, enseñándoles a jugar fútbol con las cabezas de los rehenes. Ahí es lo que están haciendo ahorita los de ISIS en Siria y en Irak. Le digo, cuando venga un bombardeo y los mate a todos, pues qué lindos, ¿verdad? Ninguno fue juzgado. Entonces, si no hay un juicio después de esta vida, Dios sería una monstruosidad. Estas personas ahí en el Holocausto, en el museo, se voltearon a ver y les comenzaron a salir las lágrimas. Le dije, yo soy cristiano y quiero decirles que el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo, aunque estos no crean en Cristo como el Mesías, viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Tarde o temprano se tiene que vindicar la justicia, si no Dios sería un monstruo. En tercer lugar, para determinar el castigo de cada quien. ¿Cuántas personas creen, bueno, se van a ir todos al infierno y todos van a sufrir lo mismo? No. Eso no enseña la Biblia. De la misma forma que los cristianos, no todos vamos a ser recompensados, ni todos vamos a gobernar. Escuchen esto, no todos los cristianos se van a sentar en la otra vida en tronos a gobernar, mas aquellos que fueron fieles hasta la muerte. Veamos algunos ejemplos en el libro de Mateo capítulo 11, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, lo que Jesús dijo a unas ciudades que le habían rechazado. Esto es sumamente interesante para que descubramos que no todos van a ser juzgados ni castigados de la misma manera. Dice Mateo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto les digo
que en cuando, en el día del juicio, que es el que estamos analizando, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, y usa de ejemplo Cristo a Sodoma, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que ustedes han visto o que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ustedes o que para ti. En otras palabras, Sodoma no tenía Biblia. Los sodomitas, ¿se acuerdan? Génesis 19, que se llenó de homosexuales, de ahí viene la palabra sodomita de Sodoma, que Dios los condenó y los incendió 2 ciudades con fuego y con azufre. Se aparece Cristo casi 2000 años, 3000 años después y les dice a los habitantes, en Sodoma no me vieron a mí, en Sodoma no tenían Biblia y así fueron condenados, pues en el día del juicio serán más condenados aquellos a quienes más se les dio. Y nosotros somos esta generación. Nosotros somos esta generación porque tú tienes una Biblia, has venido a la iglesia, conoces perfectamente bien lo que hizo Jesucristo en la cruz, sabes que es bueno y sabes que es malo. Por lo tanto, a las personas que nunca supieron de Cristo, y esta es la pregunta que se contesta en la Biblia, me la han hecho miles de veces, ¿y qué de los musulmanes que nunca hablaron de Cristo? Y de los budistas que nunca hablaron de Cristo y se murieron, ¿cómo los va a juzgar Dios? Bueno, veamos el libro de Romanos, capítulo 2. La Biblia nos responde todas estas interrogantes y cuestionamientos para que no tengamos duda de que el Dios de la Biblia es un Dios justo. Él no podía hacer ni condenar a nadie que no lo merezca. Entonces, si tu abuelita se murió y nunca le hablaron de Cristo, no te preocupes, tú no eres Dios. Mi papá, me acuerdo, el papá de nosotros, pertenecíamos a la religión popular. Mi papá traía el cordón de San Francisco y era de misa a la semana y nos llevaban a la iglesia. A mí casi me convencen por estudiar en colegios lasallistas de ser cura o ser sacerdote católico. Me decepciono en la religión cuando era joven. Me doy cuenta, ¿verdad?, que no tenía las respuestas que yo buscaba. Y entonces hay cantidad de personas que son ignorantes y que no han tenido la oportunidad que tú y que yo hemos tenido. Y dice Romanos capítulo 2, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dejen explicarles esto. La ley es la Biblia. Muy bien, vamos a detenernos y explicarles esto. Quiero que se los graben muy bien. Van a haber muchas personas en la vida que conocieron la Biblia. Tú y yo formamos parte de ese grupo. Y va a haber muchas personas, musulmanes, budistas, hindúes, o no sé, ¿verdad?, salvajes, aztecas, tlaxcaltecas, mayas, lo que tú me quieras mencionar, que nunca conocieron la Biblia. Muy bien, entonces, los que fuimos y conocimos la Biblia nos va a juzgar. Jesús dijo, mis palabras los juzgarán. Y los que jamás oyeron de la Biblia, vamos a ver cómo van a ser juzgados. Van a morir sin conocer la Biblia y vamos a ver cómo los va a juzgar Dios. Dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, o sea, los gentiles aquí son las personas que nunca oyeron de Dios, ni de la Biblia, ni de Cristo tampoco. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Muy bien, llega el día del juicio, pásenle para acá a los que mucho los di, a los que supieron perfectamente bien lo que hice en la cruz.
Pónganse aquí del lado derecho los que nunca hicieron ni conocieron la palabra de Dios. ¿Qué método va a usar Dios para juzgar a los que murieron sin conocer la Biblia ni a Cristo? Va a usar sus conciencias. No hay un solo ser humano, por más salvaje que haya nacido, que no sepa que matar es malo. Que no sepa que meterse con la esposa del jefe de la tribu, de otra tribu, es adulterio. Que no sepa que meterse a la cabaña o a algún lugar y robarle a alguien de otra familia, de la tribu, o por más salvaje que sea, es robar. Tenemos una conciencia que sabemos perfectamente bien las cosas que nos llevan a hacer las cosas que no debemos hacer. Entonces no nos preocupemos, porque dice el versículo 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mi papá, por ejemplo, cuando se murió nuestro padre en 1970, mi hermano y yo nos decíamos, ¿dónde estará? Oye, ¿tú supiste algún día si alguien le habló de la Biblia? Pues no lo sabemos. Y ahora sí que como dijo don Teofilito, y así nos vamos a quedar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca sabemos, no conocemos el corazón de la gente. Descansemos en paz, Padre, eres un Dios sabio, y sabemos que mi Padre, si no te conoció y no conoció lo que nosotros conocimos de ti, su conciencia te va a dar testimonio y tú te vas a encargar de él, pero Dios no va a condenar a nadie que no lo merezca. Así que no te preocupes por los que no conocen, preocúpate por ti que conoces la palabra de Dios en esta tarde y que Dios te llama en esta tarde a arrepentirte de tus pecados. Regresamos al Apocalipsis y vemos entonces que va a haber grados de castigos. No todos en el infierno van a sufrir igual. No todos en la eternidad van a sufrir igual, lo mismo que nosotros, los que seamos premiados, no todos los cristianos recibiremos los mismos premios que los demás. Vean ustedes aquí mismo en Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio y por la palabra de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vean ustedes, el apóstol Juan ve hace 2000 años tronos, y él menciona, vi a los que recibieron la facultad de sentarse en ellos. Y está hablando de los cristianos. No todos los cristianos van a tener las mismas recompensas en la otra vida. Por eso dice en 1 Corintios 15, 58, estad firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que no es en vano lo que hacemos por su nombre. No es en vano hacer lo que hacemos por causa de Cristo. No es en vano sufrir por Cristo. No es en vano hacer buenas obras por Cristo. No es en vano ser santo en toda nuestra manera de vivir. No es en vano, aunque el mundo te diga otra cosa, que el que no tranza no avanza, y que aquí la risa y el éxito y el dinero es lo máximo, es una mentira. Es una cortina de humo para escondernos la realidad de lo que se encuentra detrás de esta vida. El apóstol Pablo en Romanos 8, 28 dice, porque tengo presente que las aflicciones, los problemas, las traiciones, las preocupaciones y todas las decepciones y desilusiones que tuve en este mundo, ni siquiera se van a comparar con las glorias que se han de manifestar en la otra vida. Así que esa es la forma en la que el libro de Hebreos, también capítulo 12, describe a todos los testigos de Dios. Dice que se sostuvieron viendo al invisible. Moisés era hijo de la hija de Faraón. Si hubiera muerto el Faraón, Moisés hubiera subido a ser el Faraón de Egipto. Imagínense nada más. Y Moisés dice, Hebreos capítulo 12, versículo 25 en adelante, que Moisés considera mucho mejor irse a sufrir con su pueblo al desierto que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando el diablo agarra y ataca a Cristo, lo agarra y lo sube a una cima y le dice a Cristo, mira nada más Las Vegas, mira nada más cuántas
chamacas tan lindas hay, mira cuánto dinero, mira cuánto oro, mira cuánto placer, mira todo lo que te puedo ofrecer si te hincas y me adoras. Y Cristo le dice, ¿verdad? Adorarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. El diablo quería que Cristo se brincara a la cruz, quería que recibiera antes lo que Dios le dio a Cristo después. No podemos reinar con Cristo si antes no sufrimos con Él. Si tú te quieres brincar la cruz y recibir y disfrutar esta vida, dice Cristo en Marcos capítulo 8, no te preocupes. Si quieres salvar tu vida, la vas a perder. Pero si tú la pierdes por causa de mí, la vas a salvar. Entonces, si tú quieres ahorita tener lo mejor de este mundo y no quieres reinar conmigo, hazlo. Pero ¿de qué te va a servir ganar el mundo si perdiste tu alma? Y esta es la luz a la cual debemos de vivir, a la luz de la eternidad. Ahora bien, regresamos a Apocalipsis 20, versículo 11 y 12, y dice la Biblia, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y ya vimos que en ese momento la tierra y el cielo desaparecen, o sea, será al final del milenio. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Aquí ya no hay misericordia, ya no hay gracia, ya no hay perdón. Nadie puede ya estar de rodillas. Por eso es interesante que diga la Biblia, los vi parados. Ya no había nadie que se quisiera hincar. Y aunque se quisieran hincar, el tiempo de la gracia y del perdón pasó para siempre. Y vemos que a continuación, dice la Biblia, que Dios abre libros, y aquí se mencionan varios libros. Dice, los libros, plural, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Qué interesante, la salvación no es por las obras, pero el juicio será por las obras. La salvación no es por ninguna obra que hayamos hecho, pero los que rechazaron a Cristo por las malas obras que hicieron serán juzgados. Y todas las obras malas serán traídas a colación delante de Dios. Vemos en Apocalipsis capítulo 13 que en los tiempos del anticristo se menciona estos libros de manera similar. Dice Apocalipsis 13, versículo 8, y la adoraron, o sea, a la bestia, al anticristo, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Dios tiene un libro aquí, que es el libro donde todos los nombres de los seres humanos, desde Adán hasta nuestros días, ahí están en este libro. Dios tiene otro libro, que es el libro de la vida del Cordero. Todo este libro y los nombres de Pancho Pantera y de Juan González y del Piruration Turation y del Pitirijas Cuijas, que se arrepintieron de sus pecados, son colocados en el otro libro, del libro de la vida del Cordero. Y hay otro libro que es el libro donde están los condenados que nunca se arrepintieron y que no fueron puestos en el libro de la vida. Por eso dice en Apocalipsis 3, 10 al 15, no borraré tu nombre del libro de la vida a los vencedores. Y 1 Juan 5, 4 y 5 dice, ¿quiénes son los vencedores? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la Biblia es muy clara a este respecto. Y podemos descubrir que si tú te conviertes a Cristo, eres inscrito en el libro de la vida del Cordero y jamás, nunca tu nombre va a ser borrado. Y cuando es borrado es porque la persona no perteneció más que al libro de la vida, que es el libro de los nacimientos de todos los seres humanos. Esto es muy importante para que podamos entender de qué forma se va a caracterizar el juicio de Dios. Y regresamos a Apocalipsis 20 y dice a continuación, todos estos seres humanos que han muerto en el mar, los que murieron en naufragio, se los comió los tiburones,
etcétera, etcétera. En los tiempos de los piratas que morían por miles en las conquistas de los mares en Europa, en el Mediterráneo, el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades es el infierno. Todos los que se encuentran en el infierno ahorita, que se encuentran en el centro de la tierra, van a resucitar para presentarse después del milenio a este juicio del gran trono blanco. No va a haber nadie que se quede en sus tumbas. Y fueron juzgados según sus obras. Esta es, dice el versículo 14, la segunda muerte. O sea, si hay una segunda muerte, tiene que haber una primera muerte, ¿correcto? ¿Cuál es la primera muerte que todos nosotros tenemos que experimentar? La muerte física. Entonces, tú puedes nacer una vez y morir dos veces. Puedes nacer físicamente, morir espiritualmente, porque estamos muertos espiritualmente, y morir eternamente. Morir eternamente se llama la segunda muerte. Los cristianos somos personas que hemos nacido dos veces y vamos a morir nada más una vez. El cristiano nació físicamente y nació espiritualmente. Hemos tenido dos nacimientos y vamos a tener solo una muerte, la muerte física. Las personas no cristianas son personas que nacieron físicamente y van a morir dos veces. La muerte espiritual, que es la separación de Dios, y la muerte eterna, la segunda muerte. Y en esta segunda muerte, muchas personas han preguntado, ¿qué Dios no es omnipresente? Sí. Entonces, ¿qué no va a estar Dios en el infierno? O sea, todos los que estén en la eternidad. Esta es una pregunta teológica interesante que nos han hecho muchas veces. Entonces, Dios no va a estar en el infierno, porque en el lago de fuego, porque si Dios es omnipresente, tiene que estar en todos lados. ¿Sí o no? Claro que sí, Él es omnipresente. Pero cuando dice la Biblia que van a estar alejados de la presencia de Dios, significa de su amor y de su misericordia y de su perdón. Entonces, no significa que Dios no tenga conciencia de los que van a estar en el lago de fuego, pero vivir alejado eternamente de la presencia de Dios es precisamente estar lejos de su amor, de su perdón y de su misericordia. Virtudes que ahora nos ofrece Dios cuando estamos perfectamente en nuestros cinco sentidos. Ahora ven ustedes en Lucas capítulo 16, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, de qué forma Cristo describió de una forma terrible a las personas que se encuentran ya, tal vez amistades tuyas, tal vez familiares tuyos o nuestros en el infierno. Y aquí quiero aclarar algo. Desde Adán hasta la cruz, desde Adán y Eva hasta la cruz del Calvario, todos los muertos, buenos y malos, justos o injustos, de Adán hasta la cruz de Cristo, todos bajaban al centro de la tierra. Y en el centro de la tierra se llamaba ese lugar en el Antiguo Testamento Sheol, que es una palabra hebrea que significa lugar de la sepultura o lugar de los muertos. Cuando Cristo baja hace 2000 años, Él es el primero, porque ¿quién más lo puede explicar? ¿Quiénes estaban ahí en el centro de la tierra? Y Cristo ahorita en Lucas 16, lo vamos a ver, dice que el Sheol, que se tradujo Hades, con H, o sea, muchos dicen Hades, estaba dividido entre el paraíso y el seno de Abraham y el Gena, que es la palabra griega para infierno. Entonces, Cristo nos corre las cortinas y esto no estaba en el Antiguo Testamento. Él lo viene a revelar y a corrernos las cortinas y a mostrarnos que ese lugar donde bajaban todos los muertos, desde Adán, los buenos y los malos, estaban los buenos en el seno de Abraham o de un lado y los otros del otro lado. Veamos la historia. Versículo 19, Lucas 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas,
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vean esto, dos hombres, y esto no es una parábola, esto es una historia real. ¿Por qué? Porque los personajes son reales. Las parábolas son ejemplos terrenales o celestiales de cosas terrenales o viceversa. Aquí hay dos hombres, un rico, y no porque era rico, y un pobre mendigo. Y el rico está aquí, y las personas que siempre explotan, dictadores, se burlan, oprimen al prójimo, oprimen a su esposa, la tratan como esclava a la esposa. No necesitas ser rico para estar creyendo que eres superior a alguien. Todos los que se sientan superiores a alguien y han oprimido y humillado a las personas son los que representa el rico. Y aquí está el mendigo, que sufre en esta vida la opresión de los que están siempre arriba de ellos. Sin embargo, a la hora de la muerte se invierten las posiciones. Los que están acá y que oprimieron dictadores y ISIS y nazis y fascistas y comunistas y criminales y violencia y secuestradores, ¿verdad? Se van a invertir los papeles. Y ahí, en la otra vida, los que estaban abajo serán puestos arriba. Y dice la Biblia que ahí en el Hades estaban sufriendo. Versículo 24. Entonces él, o sea, el rico, le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiero que vean ustedes, las personas que se encuentran ahorita en el infierno tienen ojos. ¿Vio Abraham? Tienen sed. Mantienen los gustos, el paladar y las glándulas gustativas que teníamos nosotros aquí. Y tienen y experimentan el sentimiento del hambre y de la sed estando muertos ahí en el infierno. No son como fantomas o como Gasparín el fantasma, ¿verdad? Que son nada más, no. Ahí tienen un cuerpo que está sujeto a todas estas condiciones, para que entendamos de qué forma, aquí ahorita lo vamos a ver, que estas personas siguen en el centro de la tierra y serán resucitadas hasta el día del juicio que estamos estudiando. Y dice a continuación el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate, o sea, las personas que están en el infierno ahorita tienen memoria, tienen sentimientos, saben perfectamente bien lo que hicieron, recuerdan las cosas y mantienen el registro de su mente inconsciente y de su memoria en el infierno. Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es congelado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de aquí para allá. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que lo envíes ahí a Denver, a la casa de mi familia. Manda a alguien, por el amor de Dios, a la casa de mi familia, porque tengo 5 hermanos, para que alguien les hable de Cristo, para que alguien les diga lo que hizo Jesús en la cruz, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Los que están en el infierno ahorita, tal vez son familiares tuyos o amistades tuyos, están desesperados porque alguien aquí en el mundo les pueda dar testimonio a sus familiares, a sus amistades, que no bajen a este lugar de tormento y de terribles sufrimientos. ¿Por qué? Porque es algo completamente real.
Y estamos aquí nosotros, ja, 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 jo, jo, ji, 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 y muchos hasta se burlan del infierno, pero estas palabras son fieles y verdaderas, son de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vean a ustedes a continuación lo que pasó. Versículo 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, que alguien se les aparezca en la noche a mi papá y le jale los pies. Y que le diga: soy la muerte, arrepiéntete. O que alguien vea un milagro, mándales un ángel. Y Abraham le dice: ¿sabes una cosa? Escucha muy bien. Nadie por milagro se va a convertir. No hay ninguna. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír, no es por ver. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente me ha encontrado: no, si veo un paralítico que se para ahorita, mira, ok, traigan un paralítico que tiene 20 años y ahorita aquí se levanta en medio de todos. ¿Qué produce? De veras, me afectan mis emociones, me afectan mis sentimientos. Van a permanecer exaltados. 3 días, 5 días, 1 semana, a la semana ya se me olvidó. ¿Por qué? Porque lo que nos hace renacer es la palabra y la simiente incorruptible de la Biblia. Primera de Pedro 1:23, hemos sido renacidos, vuelto a nacer por la palabra de Dios. Si no entra la palabra de Dios y produce la regeneración interna de la naturaleza caída con la cual nacimos, no es cierto que los milagros te puedan convencer. No es cierto. A Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, a la Biblia, si no oyen a la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que nunca han visto y han creído, le dijo a Tomás. Y ahorita las iglesias están llenas. Si tú quieres llenar un estadio, anuncia sanidades. ¿Por qué? Porque el que no está enfermo de los juanetes, le duele el oído, tiene caspa, tiene piojos en la cabeza o le duele la panza, ¿verdad? Pero ¿quién no tiene alguna insuficiencia renal, insuficiencia gastrointestinal, etcétera, etcétera? Y llegan ahí, ¿verdad? Y se comienzan a manejar a las masas a través de la vista y de lo que ven. Y entonces, si no se mantienen después de cristianos viendo, se desinflan porque nunca quieren ser sostenidos por la palabra de Dios, sino por lo que ven, por lo que experimentan. Yo he ido a iglesias donde me dicen: es que quiero sentir, si no tiembla el púlpito, yo tengo que sentir al Espíritu Santo, hermano. Y aquí se siente, espérame tantito, no es por sentimientos. A lo mejor el que te está haciendo como alambre eléctrico es un demonio que traes ahí dentro. Esta es la condición del cristianismo del siglo XXI. Hay personas, ¿verdad? En la iglesia, a veces que tenemos gente que comienzan como alambres eléctricos y yo les digo a la seguridad: ve y dale un zape en la cabeza a esa persona para que se aplaque y ya se calme. ¿Qué Espíritu Santo ni qué Espíritu Santo? Dice en 1 Corintios 14 que el Espíritu Santo, ¿verdad? No hace nada sin que nosotros en nuestra mente racional lo podamos atravesar y permitir, ¿verdad? Él no viene a quitarnos la razón ni a hacernos locuras ni a hacernos tonterías. Esas son cosas que no existen en la Biblia, pero que la gente necesita hacer algo, porque si no leo la palabra y no me disipulo, si no siento a Dios no puedo creer. Fíjate nada más que fuéramos dependiendo de los sentimientos y emociones y no de la fe. Y es la fe, el justo por la fe vivirá. Y esta es la forma, regresamos a Apocalipsis capítulo 20, en la que dice la Biblia: fueron juzgados los muertos según sus obras, fueron lanzados al lago de fuego y ahí experimentarán eternamente la condenación eterna y el juicio de Dios. Todos los seres humanos, algún día, damas y caballeros que nos visitan, santos de Dios, tú y yo vamos a ser juzgados.
La diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que nosotros ya fuimos en la cruz juzgados por Cristo. Él ya pagó. Ya no tenemos que presentarnos otra vez para ser juzgados de algo que Él pagó en lugar de nosotros. Y ese es el regalo, el mensaje que Dios te da en esta tarde. No tienes que hacer nada más que creer en lo que Él hizo en tu lugar en una cruz. ¿Qué mensaje más glorioso? Que si tú sales por esta puerta ahorita, una embolia cerebral, un paro cardíaco, un accidente de tránsito, no hay nadie que nos esté oyendo ahorita que tenga la garantía de amanecer mañana. Nadie. Porque nuestra vida pende en un hilo y la Biblia dice, arrepiéntete ahorita que tú estás escuchando este mensaje. ¿Quieres saber si eres cristiano? Contesta las preguntas que te voy a hacer. Número 1, ¿tienes deseos de leer diario la Biblia? No me contesten. Dios te está oyendo. Hazte este examen rápido de estas preguntas que te voy a hacer. ¿Tienes el deseo de leer la Biblia diario? Un niño cuando nace, ¿qué hace? Pegarse al pecho de la mamá, porque ya trae dentro de él la tendencia, ¿verdad?, a que mientras se pegue al pecho de la mamá, ya no chilla y se pone a dormir. Y chupa y duerme. Y chupa y duerme. Esa es la vida de un bebé y es la vida del que nace el cristiano nuevo. El cristiano nuevo nace inmediatamente con un deseo, porque nació de nuevo, de comenzar a leer la Biblia. Y tienes la paz. Y tienes la paz. Si no tienes ese deseo, como tienes la sed y como tienes el hambre física por la Biblia, no te engañes. No tienes la vida espiritual. Por eso lees el Calimán. Número 2, ¿tienes un diario de devocional con Jesús? ¿Ya has establecido una disciplina de levantarte en la mañana, no sé, a las 6, a las 4, a las 5, etcétera, etcétera, donde antes de trabajar, antes de la escuela, 5, 10, 15 minutos abras los salmos, proverbios, ores, porque la oración es la palabra que comienza a salir de la persona convertida, donde comenzamos a practicar con Dios. Oración no es repetir oraciones como perico, memorizadas. Padre nuestro que estás en el cielo, Santa María, Madre de Dios, son oraciones memorizadas. La oración es platicar con Dios. El que es nuevo en Cristo, ahorita sale a la comida, no sé dónde vas a ir a comer, agarras a tu esposa, a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Nunca lo habíamos hecho, Padre. Te damos gracias por estos frijolitos, por estos totopitos, por estas tortillas de harina, por estas layulas de Oaxaca, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te acuestas antes de irte a la cama, ya te ve la televisión, Padre, gracias que has cuidado mi vida, y comienzas a desarrollar una vida de platicar con Dios, y comienzas a hacerte amigo de Dios, y comienza a formar parte de tu vida la oración. Te levantas orando, manejas orando, etcétera, etcétera. ¿Tienes tú esa experiencia diaria con Dios, de orar y platicar con Él? Número 3, ¿tienes el deseo de hablarle de Cristo a alguien? ¿O desde que te convertiste a nadie le has compartido a Jesús? A tus amigos, hoy quiero hablarte, ¿sabes lo que hizo Jesús en la vida? Mira, hay muchas cosas que no te puedo explicar. Yo me acuerdo cuando me convertí que la gente me preguntaba, oye, nadie había creído porque fui tan terrible que nadie creyó que me había convertido. Y me decían mis amigos, oye, ¿es cierto que Cristo? Y le decía, mira, no sé nada, lo único que te puedo explicar es que Jesús vive. El único que les decía yo a la gente, Jesús vive dentro de mí. ¿Quieres saber más? Vénganse conmigo. Los invitaba a que vinieran a la iglesia donde yo asistía para que pudieran oír el evangelio. Pero yo les decía, Jesús entró a mi vida. No lo puedo explicar, pero Él vive dentro de mi vida. Y si tú no compartes a Cristo y no hablas de Cristo a tus amigos y amigas, ¿qué dice Hechos 1:8? ¿Me serán testigos? ¿Cuándo? ¿Cuando hablen en lenguas? No, para nada. Cuando el Espíritu Santo venga y me serán testigos. La evidencia no son las lenguas. La evidencia de un cristiano que tiene al Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo es que habla de Cristo. Tú no puedes hablar de Cristo a nadie, te da vergüenza, no sabes ni qué, te tartamudeas, se te atraviesa. ¿Por qué? Porque no tienes al Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo, eres testigo de Jesucristo. Si tú no tienes ganas ni compartes a nadie de Cristo, eres religioso, pero no tienes a Jesucristo.
En cuarto lugar, desde que te convertiste, ¿tienes el deseo de tener amistades cristianas o sigues saliendo con tus amistades del mundo? Esto no significa que no tengamos amistades de nadie que no sea cristiano, pero desde que te convertiste, ¿te sientes a gusto con los cristianos? ¿Estás asistiendo a estudios con los cristianos? ¿Ya has invitado a tu casa amistades o parejas cristianas que comiences a platicar con ellos y te sientes a gusto? ¿O desde que te convertiste no te interesa ni tienes amistades cristianas tampoco? Vienes aquí el domingo, te persinas, sacas tu estampita de Tantadeo y te vas allá afuera como si fueras a cualquier iglesia religiosa. Si tú no tienes amistades cristianas y no te deleitas con amigos y amigas cristianas, no puedes tú asegurarte y puedes dudar de que tengas la vida de Jesucristo. O te sientes mejor con personas que no sean creyentes. Con tu compadre, el hijo de Pancho Villa, te sientes mejor. Con el tequila y con todo, ajúa viva Emiliano Zapata. Si es así, tienes que examinarte. Dice 2 Corintios 13, examinámonos para ver si estamos en la fe. Muchos me dirán en aquel día, Mateo 7, Señor, Señor, y yo les diré, nunca te conocí. Oye, pero si hablé lenguas, hice milagros, fui a la iglesia, estuve ahí en las reuniones en la iglesia de Denver, nunca te conocí, porque nunca tuviste una relación conmigo. Nunca platicaste conmigo en oración, nunca me buscaste en la Biblia, nunca le hablaste a nadie de mi Hijo Jesucristo. Aléjate de mí. Dices tú que eres, pero no eres, porque por nuestras obras demostraremos que nuestra fe es verdadera. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque la evidencia del juicio que viene es innegable. Todos los seres humanos de todas las épocas en las que este mundo ha existido serán levantados algún día para rendirte cuentas de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Esta es la razón por la cual se nos manda que vivamos en santidad. Que se invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a todos según sus obras. Conduzcámonos en el temor de Dios durante todo este tiempo de nuestra peregrinación, porque simplemente somos peregrinos, pasamos como pasajeros temporales por este mundo, y la vida se va rapidísimo y algún día entregaremos cuentas de todo lo que tú nos diste, de todas las bendiciones que recibimos, para bien o para mal. Por eso Pablo, antes de morir, estando en la víspera de ser echado tal vez a los leones en el circo romano, la última carta que le escribió a Timoteo fue la siguiente. Y le dijo: Timoteo, he peleado la buena batalla de la fe, he echado mano de la vida eterna, estoy seguro, muero en paz, porque Dios me tiene guardada la corona de la vida, la cual le dará a todos los que amen su venida. Pablo se encontraba, después de todo lo que sufrió, gozoso, terminó gozoso su carrera cristiana, no amargado, gozoso, no con rencor ni con odio contra nadie, gozoso de saber que había servido a Jesús y que en segundos después de su muerte estaría en su presencia, donde Dios sacaría sus lágrimas. Ya no habría dolor ni tristeza ni enfermedades, porque las nuevas cosas están guardadas para aquellos que le aman con todo su corazón. En esta tarde, antes de despedirnos, yo quiero invitarte a muchos de ustedes que vengan a la cruz. No te invito a ninguna nueva religión, no te invito a una secta, no te invito a una ideología, te invito a que vengas a un hombre que se llama Jesucristo, que quiere entrar a tu vida en este momento y garantizarte que te va a redimir de tus pecados, que va a transformar tu vida y que tú vas a descubrirlo conforme vayas creciendo en la gracia y conocimiento de su palabra. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Dile estas palabras con todo tu corazón, ahí en el silencio de tu alma: Señor mío y Dios mío,
te pido perdón por mis pecados. Creo que algún día viene este juicio y yo no quiero estar ahí. Quiero en este momento ser perdonado, porque creo que en esa cruz, con tu sangre preciosa, me lavas de todo mi pasado. No importa qué borrascoso sea mi pasado, ni cuántos pecados haya hecho, tu cruz bastó y tu muerte para presentarme delante de ti como una persona que jamás hubiera pecado. Preciosa gracia, Señor Jesús. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y te pido en este momento que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo, Jesús, con todas las fuerzas de mi alma y te doy las gracias por tan grande amor, y salir yo en esta tarde asegurado, confirmado que nunca vendré a condenación, mas he pasado de la muerte a la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta palabra de Dios. Gracias, Jesús. Vâng, kính thưa quý vị các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với hiệp 2, trận đấu giao hữu giữa các cầu thủ bên phía Mỹ Thiện và trẻ Mỹ Lợi A. Ở trong trận đấu này và hiệp thi đấu thứ hai này thì các cầu thủ bên phía Mỹ Thiện vẫn sẽ ra sân trong bộ trang phục đó là màu đỏ và ở phần sân bên phía màn hình phải các bạn. Đây sẽ là tình huống lên bóng tiếp tục dành cho các cầu thủ bên phía Mỹ Lợi. Giờ đây thì đã có thêm những sự xuất hiện của một số những cầu thủ vừa được vào sân như Xuân Nhỏ và Vũ Trường. Qua người. Lại là một tình huống tắt bóng hợp lý nữa của các cầu thủ bên phía Mỹ Thiện. Đường chuyền. Lại là tình huống tranh chấp bóng rất tốt. Cơ hội dành cho Mỹ Lợi. Đường chuyền. Chưa thể đưa ra tình huống dứt điểm thành công. Ở trong khoảng thời gian đầu thì những tình huống tranh chấp của các cầu thủ bên phía Mỹ Lợi đã có sắc nét hơn rất nhiều rồi.
Dứt điểm ngay. Bóng đã đi rất căng và sẽ có thêm tình huống phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía Mỹ Lợi. Để bóng tiếp tục dành cho Mỹ Thiện. Qua người rất tốt. Đây là tình huống qua người của Hoàng Giang. Hoàng Giang. Đó là cú ra chân rất tốt đến từ vị trí của Hoàng Giang. Nhưng bóng đã đi đúng vào vị trí của thủ thành bên phía trẻ Mỹ Lợi. Đường chuyền. Lần này thì những sức ép của các cầu thủ bên phía Mỹ Thiện đã gia tăng rất nhiều so với khoảng thời gian cuối của hiệp thi đấu thứ nhất rồi. Lên bóng rất tốt. Cơ hội không được. Giờ đây thì họ sẽ tiếp tục có thêm cơ hội trong tình huống đá phạt cố định thế này. Đường chuyền vào trong. Đá đâu? Vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Mỹ Thiện. Chúng ta cùng nhớ lại bàn thắng mở tỷ số của Mỹ Thiện FC được ghi bằng một tình huống bắt đầu từ đá phạt góc như thế này. Và trong những phương án đá phạt góc thì các cầu thủ bên phía Mỹ Thiện